¿Qué tal? Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní. Nos da mucho gusto que puedas estar conectado con nosotros. Si eres alguien que quiere saber más de Dios, Jesucristo o la Biblia, vas a encontrar aquí muchas respuestas. Si es la primera vez que nos acompañas, te invitamos a escribirnos por alguno de los medios que aparecen en pantalla para que podamos conocerte. En Getsemaní Hay un lugar para ti. Tierra, con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh,
senda van. El traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guían con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Buenos días, hermanos. Les invito a que tengamos la lectura del día de hoy, ubicada en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 32. Los invito a que me sigan con su vista. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora
Mueve en mí tu corazón, que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Hermanos, buenos días. Es tiempo de ir juntos en oración delante de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que se formasen los montes, que hicieses la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A ese Dios iremos en este momento juntos, hermanos, para clamar delante de Él. Oremos entonces. Padre Celestial, qué bendición, Señor, qué gozo en nuestro corazón sabernos parte de tu pueblo, sabernos parte de ese pueblo redimido por la sangre de Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Señor, gracias por el don que nos has dado de ser llamados hijos tuyos. Y todo ha sido por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia inmerecida. Estamos delante de ti en este momento, este grupo de hijos tuyos. Venimos a suplicar, venimos a rogar, Señor, y venimos a agradecer. Quiero pedirte en primer lugar que tú contemples nuestro corazón, nuestra mente. Si hay actitudes, si hay pensamientos que estorben nuestra comunión contigo, te pido que en este momento nos limpies, por favor. Que limpies, Señor, toda nuestra vida, para que podamos estar en este momento, Señor, en santidad delante de ti. Padre Celestial, quiero suplicarte que escuches la oración de cada uno de los hijos tuyos que están reunidos en este momento y de nuestros amigos que nos están acompañando en esta transmisión. Que escuches la oración de aquel que está clamando, Señor, por su salud, por dolor físico, Señor, en su cuerpo. Te pido, Señor Dios, que tú pongas tu mano sanadora sobre él. Pero te pido, Señor, también por aquel que está clamando por dolor emocional, espiritual, Señor, por tristeza, por desánimo, que tú des la respuesta, Señor, a lo que está buscando hoy, Señor, a través de tu palabra. Que escuches la oración, Señor, que tiene que ver con la economía en el hogar. Que escuches la oración, Padre, del que está clamando por un trabajo para poder proveer con dignidad para su familia.
que tú abras, Señor, esas puertas que serán de bendición. Padre Celestial, te pido, Señor, que escuches la oración de nuestros jóvenes, de nuestros niños, con sus planes, con sus metas, Señor, con sus sueños. Escucha, Padre bendito, y dales la sabiduría que cada uno de ellos requiere. Padre eterno, este día, Señor, es día de elecciones en nuestra nación. Y quiero pedirte, Señor, que haya paz en nuestro país. Señor, que de alguna manera los hombres puedan entender que la solución no viene de los hombres. Tu palabra dice que maldito el que confía en el brazo del hombre. Padre Celestial, y como pueblo tuyo, Señor, que reflejemos esta verdad. Padre, que como cristianos podamos vivir de esta manera, Señor, enseñándole al mundo que nuestra confianza no está puesta en un gobernante, en una ideología política, que nuestra confianza está puesta solamente en ti, bendito Dios, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro proveedor, Señor, de ti proviene todo lo bueno. Padre, te pedimos por nuestros gobernantes, que tú hables, Señor Dios, también a sus corazones, que pongas temor en él, Señor, que les des sabiduría, que ilumine su mente, Señor, que pongas un deseo genuino de gobernar para beneficio de todas las personas. Y Padre eterno, quiero suplicar también en este momento por tu mensajero, que tú le uses, Señor, que le uses con poder. Hemos estado tocando temas, Señor, que son vitales para la familia. Hemos estado hablando de esos principios que tú estableciste para bendecir a los hombres. Esos principios que el mundo se ha encargado de golpear, Señor, desde todos los flancos diferentes, religiosos, políticos, filosóficos, con tanta ideología, Señor, que van en contra de lo que tú estableciste. Padre Celestial, te pido que hoy tu palabra alumbre nuestra razón. Tu palabra dice que tú hiciste al hombre con una dignidad superior sobre cualquier criatura. Señor, dice que nos hiciste un poco menor que los ángeles. Y el mundo y las ideologías se han encargado de golpear ese valor que tú le diste al hombre y como mujer. Señor, Padre, que esta mañana tu palabra sea esa lumbrera, Señor, para nuestra mente, para todo nuestro ser, Señor. Y si hemos estado siendo contaminados con alguna ideología de este tipo, te pido, Señor Dios, que hoy tu palabra nos muestre también en dónde deben estar puestos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por la bendición de poder estar reunidos para adorar tu santo nombre. Y esperamos pronto, Señor, hacerlo juntos de manera presencial. A ti sea la gloria y la honra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Restaurando los fundamentos. Estamos ya entrando a la recta final de esta serie que los pastores hemos trabajado durante algunas semanas. Nuestra oración ha sido y es que cada uno de los que están escuchando esta serie, que podamos ser alumbrados por la luz de la palabra, que podamos ver nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras motivaciones, la manera en que nos estamos conduciendo a la luz de la palabra. Restaurando los fundamentos es precisamente regresar a las Escrituras y ver qué dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo de la iglesia que era columna y baluarte de la verdad. Y aunque en este momento la verdad esté siendo menospreciada, aunque en este momento la verdad sea considerado como un elemento relativo para la sociedad, no significa que la verdad ha desaparecido y no significa que la iglesia ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad. Esta verdad que el apóstol Pablo afirmó fue traída por inspiración divina, de tal manera que no somos los creyentes los que estamos definiendo la iglesia, ni fue el apóstol Pablo, fue el Espíritu Santo del Señor quien llevó a este hombre a decir que la iglesia era columna, es columna y baluarte de la verdad.
en medio de toda esta tendencia que se levanta y que parece que va a destruir por completo los fundamentos, el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Esta es una realidad también a la que nosotros podemos aferrarnos y confiar y vivir a la luz de la palabra del Señor. Ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. ¿Qué es lo que ha pasado con estas ideologías? Lo absoluto ha sido cambiado por lo relativo, la razón por el sentimiento y la verdad por la mentira. Tolerancia, respeto, igualdad son términos que estos colectivos nos exigen a diario, pero lamentablemente cuando se trata de que ellos apliquen estos mismos conceptos a quienes pensamos de diferente manera, entonces entran en juego las palabras retrógrada, homofóbico, intolerante. Hablar de las nuevas tendencias sexuales y familiares es hablar de una catástrofe muy bien planificada, pero con consecuencias de magnitudes inmedibles. Una catástrofe que involucra a los medios de comunicación, sistemas educativos, políticos, sociales y religiosos. Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, en uno de sus más recientes escritos, dijo lo siguiente: la era secular firma cheques que no puede hacer efectivos. Afirma que defiende los derechos humanos aun cuando socava cualquier argumento a favor de la dignidad humana y los derechos naturales. Inventa nuevos derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo a expensas de los derechos fundamentales, como la libertad religiosa. Afirma tener una alta visión de la dignidad humana, pero aborta a millones de seres humanos no nacidos y la lista continúa. El tema que tengo asignado para esta mañana es el valor del hombre y la mujer ante los ojos de Dios. Cuando nosotros leemos en las Escrituras que Dios hizo varón y hembra, va mucho más allá de cuerpos físicos diferentes. Y quiero que veamos entonces en primer lugar que fuimos creados como varón y hembra. Dice Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si nosotros como creyentes solo creyéramos precisamente en esta distinción, porque la Biblia lo dice, a estas alturas, ¿verdad? A pesar de que la palabra de Dios es inerrante, es infalible, creemos en la inspiración divina de las Escrituras. Pero con esta ola de tendencias que están a nuestro alrededor, bueno, esto se cuestionaría muy fácil. Pero la realidad es que nuestra biología dice mucho más de estas diferencias que la misma palabra de Dios. La palabra de Dios dice que fuimos creados diferentes. Pero cuando nosotros vamos a la ciencia, a la biología, nos damos cuenta que hay una gran diferencia, precisamente el que la Biblia hace referencia desde el momento de la creación. Y a partir de este momento voy a estar citando el libro del doctor Miguel Núñez y su esposa, titulado Revolución Sexual. Y en uno de los capítulos ellos hablan precisamente de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y quiero mencionar rápidamente algunos de ellos. La primera que ellos mencionan es la estructura funcional y la ideología de género. ¿Qué es esto? Dicen ellos: además de lo que conocemos gracias a la revelación bíblica y a la observación natural, la ciencia ha demostrado que las distinciones entre el género masculino y el femenino son profundas y abarcan todo nuestro ser, desde el estado fetal
el cerebro de los hombres y el de las mujeres se desarrolla en formas diferentes. Los circuitos cerebrales son distintos. Las hormonas, aunque iguales, se presentan en distintos niveles y los patrones de secreción varían según el género. Y luego ellos mencionan algunas diferencias, yo solo quiero hablar de dos. Dice, una investigación enfocada en el estudio del cerebro de adolescentes de diferentes géneros observó que los circuitos cerebrales que resultaron ser diferentes corrían de norte a sur en el cerebro masculino, mientras que en el femenino lo hacían de este a oeste. A mayor edad, de 17 a 22, las diferencias aún persistían, pero eran menos marcadas. Diferencia número 2 que ellos mencionan. Al comparar el cerebro de los dos géneros, se pudo observar que el masculino tiene 6.5 veces más cantidad de materia gris y el femenino tiene 10 veces más materia blanca. La diferencia entre mayor sustancia gris en los hombres y mayor sustancia blanca en las mujeres no establece ninguna distinción en grados de inteligencia. Sin embargo, esto explica por qué algunos hombres sobresalen en tareas como el procesamiento de las matemáticas y la física. Las mujeres sobresalen en tareas donde es necesario integrar y asimilar información. Se han utilizado resonancias magnéticas funcionales para comparar a hombres con mujeres y se ha demostrado que el género masculino usa ambos hemisferios para resolver tareas visuales espaciales, mientras que el femenino solo utiliza el lado derecho. Probablemente esta información de repente no logra, ¿verdad?, llegar a nuestra mente como ellos quieren transmitirlo. Yo quiero animarles, ¿verdad?, a que obtengan ese libro, que lo lean. Es un excelente recurso donde él habla no solo como pastor, él y su esposa, sino hablan desde el punto de vista médico también. Ellos son médicos, ella es endocrinóloga y el doctor Miguel Núñez también es médico de profesión y aparte ejerce el pastorado. Así que es un excelente recurso que quiero recomendarles este día. También ellos hablan de las diferencias funcionales y anatómicas entre hombres y mujeres. Escuche lo siguiente. El cerebro tiene una parte conocida como el lóbulo parietal. Esta área es dominante en el lóbulo derecho y nos ayuda con la percepción del tiempo, la velocidad y la habilidad de rotar un objeto en nuestra mente. Ese lado derecho del cerebro es más grande en los hombres que en las mujeres y para resolver las tareas visuales espaciales, ambos sexos usan ambos lados cerebrales. Sin embargo, las mujeres necesitan usar el lóbulo frontal también. Por ejemplo, en referencia a las emociones, la amígdala es el órgano que registra de modo general las emociones que tiene que ver con el peligro. En los estudios realizados, las mujeres tuvieron más activación en el lado izquierdo, mientras que en los hombres se registró más activación en el lado derecho, que es el área que interviene en la acción y que registra el ambiente externo. Creo que con estos datos, ¿verdad?, tan cortos que he leído, nosotros podemos percibir algunas cosas que van mucho más allá de esto que se nos está hablando en este tiempo. Es decir, cuando se pone al hombre y a la mujer y se les hacen estudios, estos han arrojado diferencias biológicas, la manera en que reaccionan. Los que tenemos varón y hembra en casa, ¿verdad?, niño, niña, nosotros podemos ver estas diferencias. Nosotros somos testigos de cómo actúan, de cómo razonan, de qué es lo que ellos van buscando, por ejemplo, en los juegos. Generalmente los niños tienden a ser competitivos, ellos para imponer, ¿verdad? Las mujeres generalmente usan los juegos para socializar, aunque esto no es de manera general, pero esta es una tendencia, es una diferencia que se ve. Hay otro elemento que ellos mencionan, que se llama plasticidad cerebral. En adquisición de una segunda lengua se le llama ganchos mentales, ¿verdad? En esa clase es donde se les enseña a los estudiantes que están aprendiendo una segunda lengua que hay estructuras en el cerebro muy parecidas, ¿verdad?, a las que van a aprender, de tal manera que el cerebro lo que hace no es aprender algo nuevo,
sino encontrar dónde esta información nueva encaja en lo que ellos ya tienen. Por eso es que cuando a un misionero se le está enseñando las técnicas para aprender una segunda lengua, una de las cosas que se revisa es este elemento, que en un término formal se le conoce como plasticidad cerebral. La ciencia ha demostrado que el cerebro de modo continuo forma nuevos circuitos, conexiones, o altera los circuitos ya existentes. Según las distintas vivencias que el ser humano atraviesa a lo largo de la vida, a fin de registrarlas en la memoria. Esto se conoce como plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios de la arquitectura cerebral se producen durante toda la vida. Por eso en ambos géneros el cerebro cambia en cada etapa del desarrollo humano. Y en el libro ellos mencionan 3 más, que solo voy a nombrarlos. El rostro masculino y el femenino responden de diferente modo a las emociones. La experiencia de ira masculina en oposición a la femenina y la diferencia de género al hablar. Hasta aquí yo quiero concluir las citas que he tomado directamente de este libro. Esto con la intención, hermanos, de despertar en ustedes un poco más de curiosidad, de no quedarse con la información que a veces leemos únicamente en las redes sociales, sino investigar un poco más, ir a algunos libros de ciencia, ¿verdad? Buenos libros que hablan de estas diferencias, que están basados en estudios reales y que nos pueden mostrar, que nos pueden dar más luz acerca de esas diferencias, de por qué, de cómo Dios nos hizo diferentes, y que cuando la Biblia dice que fuimos creados varón y hembra, es porque biológicamente funcionamos diferente. Dios nos hizo tan diferentes, y como hemos mencionado una y otra vez, nos hizo con el mismo valor y dignidad. Pero nuestra biología funciona de manera diferente precisamente para cumplir con la función con el propósito por el cual fuimos creados. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género, en segundo lugar, en su mínima expresión se lee así: cada quien decide lo que quiere ser basado en el sentimiento, dejando a un lado la biología, la cultura, la tradición, la religión, etc. Una explicación un poco más formal dice así: una nueva sociedad con relaciones que se van construyendo de forma dinámica, un nuevo concepto y estructura de familia, cada vez más variado y alejado del modelo único, unos nuevos funcionamientos cada vez más sutiles y con más recovecos, nuevos roles sociales y familiares tanto para el hombre como para la mujer, nuevas responsabilidades sociales y familiares, tanto más cuanto mayor sea el límite de la libertad, y por fin un nuevo concepto de sexualidad más libre y comprometido. Si se dan cuenta, al definir este concepto de ideología de género, se han buscado palabras tan interesantes que lo que proyectan es avance. Porque lo que ellos no quieren proyectar es retroceso, sino avance, estar en las tendencias, estar a la moda, una sociedad activa, una sociedad que se va regenerando. Así que en la definición que yo acabo de leer, lo que esta ideología va persiguiendo es eso: dar la idea de que van avanzando, de que entre mayores decisiones se tomen, ¿verdad?, como colectivos, significa avance para la sociedad. La cita continúa y dice: con ello, las fáciles ecuaciones, como ellos lo ven, mujer, madre, pasividad, y hombre, padre, actividad, se muestran insuficientes y sobre todo falsas e inexactas. Una conclusión de esos cambios deriva en la paridad del concepto, estructura y funcionamiento familiar. Dicen ellos, la pareja parental ya no se establece solamente como un sacramento, sino que trasciende y extiende sus posibilidades. Escuche esto: será heterosexual y sacramental para los creyentes que así decidan,
pero no toda la población se encuadra en la categoría de creyente, y por lo tanto resulta absurdo la imposición de esa parte de la sociedad. Lo que ellos están diciendo es que la heterosexualidad propiamente viene de un concepto religioso. Ellos han desechado en este concepto la biología, y ellos ahora están tomando lo religioso porque es más fácil desechar la religión que la biología. Porque si ellos argumentan, ¿verdad? Y en este argumento está la biología, ellos van a terminar perdiendo. Pero lo que ellos hacen es decir, no nos pueden meter a todos dentro de este concepto religioso, porque no todos pensamos de la misma manera. Entonces, lo que han hecho es quitar la biología. Los creyentes actúan desde la respetable creencia, pero a ella se le pueden contraponer los fundamentos científicos, que si usted busca los fundamentos científicos a los que ellos hacen referencia, en realidad son algunas estadísticas donde han tomado algunos casos para presentar estos supuestos fundamentos. Dice, los creyentes actúan desde la respetable creencia, pero a ella se le pueden contraponer los fundamentos científicos que se basan en pruebas obtenidas en investigaciones realizadas con metodologías científicas. A la luz de esto, todo sistema o grupo que no se conforma a esta tendencia, a esta forma de pensar, es vista como otros grupos sociales creadores de corrientes de opinión. Los países que se resisten a esta ola son llamados tercermundistas, donde aún existe, dicen ellos, ignorancia sobre el movimiento y por ende la homofobia sigue latente en razón del predominio de culturas sociales y religiosas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas tendencias consideran que donde todavía hay creencias en Dios, donde todavía es fuerte el apego religioso, esas culturas no han podido avanzar precisamente debido a sus creencias. Por eso es que Europa termina siendo un modelo de sociedad, porque ellos han abandonado toda creencia, por lo menos creencia cristiana. Así que se pone entonces como modelo de sociedad estos grupos donde cada vez más no creen en Dios, no creen en la palabra. Entonces esas sociedades se ponen como modelo y se habla de los que sí creemos en Dios y amamos a Dios y amamos su palabra. Se nos habla como grupos, ¿verdad?, que han quedado en el pasado, que se van quedando, van retrocediendo en realidad. ¿Qué produce toda esta ideología? Una identidad distorsionada. Esto es lo que termina produciendo. Déjeme leer rápidamente los 5 postulados de la ideología de género. Número 1, no existe la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las normas sociales son en realidad construcciones culturales sin base en lo real. Que no existen criterios de validez universal que permitan enjuiciar las distintas normas sociales en base a su veracidad. Es decir, todo es relativo. Pero si todo es relativo, ¿por qué estos colectivos buscan imponer estas ideologías como la verdad? Como la verdad que ha sido respaldada por la ciencia, por la medicina, dicen ellos, y ahora pues buscando el apoyo de las leyes para poder imponer esto. Número 2, el sujeto es distinto del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La ideología de género deriva de una concepción de la persona como algo distinto de su existencia corporal, aunque inevitablemente vinculado a esta. Es decir, no necesariamente el cuerpo y el alma son lo mismo. El cuerpo, el alma puede estar atrapado en un cuerpo equivocado. El cuerpo, en tercer lugar, no tiene significado propio. El cuerpo será pues la propia obra de arte, el lienzo en el que el sujeto plasma y comunica al mundo quién es, qué siente y qué desea. En un lenguaje filosófico diríamos que la ideología de género sustituye la actitud ética con respecto al cuerpo por una actitud estética, que no se preocupa por el bien del cuerpo, sino porque el cuerpo exprese algo definido
por la voluntad de quien lo ocupa. Número 4, la cultura como instrumento de dominación establecido. Las corrientes que forman parte de la ideología de género tienen una comprensión de la identidad como algo que se construye por medio de un conflicto de voluntades, poderes. Es decir, que la cultura ha sido un instrumento de imposición. Por eso necesitamos también acabar con la cultura. Necesitamos modificar los conceptos de arte, porque todo eso, dicen ellos, se ha usado para dominar a la sociedad. Y número 5, la revolución quiere la deconstrucción. La deconstrucción la utilizan los ideólogos de género no solamente para redefinir las prácticas sexuales y liberales de la heteronormatividad, es decir, de la idea según la cual lo normal es la heterosexualidad. La utilizan también en otros ámbitos como el lenguaje, la religión, instituciones como la familia, los roles de sexo, la historia, la moda, la literatura y demás artes. El objetivo de esta ideología, en definitiva, es acabar con cualquier concepción según la cual lo normal, lo adecuado o lo estándar orbita en torno al arquetipo del varón heterosexual, a quien señalan como principal artífice del orden social y cultural establecido y como responsable de las injusticias que en él se producen. Todo lo que se propone en esta ideología es acabar con lo establecido, porque lo establecido fue establecido por un concepto heterosexual y estamos viviendo tiempos donde lo heterosexual ha quedado en el pasado. Y ha quedado en el pasado y va a quedar en el pasado porque aquellos que lo sostienen son creyentes de un libro antiguo. Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué necesitamos hacer? Pues una revolución sexual, una revolución educativa, y para ello tienen muchos medios de difusión. El doctor César Vidal, en un video que fue subido el 28 de noviembre de 2017, en YouTube, en el perfil de Evangelio Primitivo, él dio una conferencia que tituló Ideología de Género, su agenda deconstructiva, y él menciona lo siguiente: los medios de comunicación de la ideología de género, radio, televisión, internet, medios impresos, música, y él dio algunos datos que me llamaron la atención. El 80% de información a nivel mundial está en manos de 8 transnacionales. El 90% de la música que se produce a nivel mundial está en manos de 3 transnacionales. El doctor César Vidal dice que es más fácil sentarse con 8 y con 3 que con cientos. Es más fácil de convencer. También hacen uso de los nuevos modelos educativos. Por ejemplo, ellos hablan del caballito de mar, ¿verdad? Que es el macho el que se embaraza y el que da luz a las criaturas. Ellos hablan del caracol, que es bisexual, y hablan de algunas conductas homosexuales que se han visto en algunos animales. El doctor César Vidal dice, de esos ejemplos de la naturaleza, ellos toman para decir que eso es normal, que más bien si no aceptamos esto tan normal en la naturaleza, estamos retrocediendo como humanidad. Pero también hay cambios legislativos: derecho al matrimonio homosexual y el derecho a la adopción. En el ámbito religioso también ha llegado esta ideología. En Amazon usted puede encontrar muchas Biblias que hacen referencia a las ideologías. La Biblia, una de las Biblias, es descrita de la siguiente manera. El prólogo, escrito por José Abraham, usted puede leer este resumen en Amazon buscando Biblia Gay, por ejemplo, y dice así: Jesús enseña el amor y el perdón a toda la humanidad. Para aquellos que difunden el odio y hacer caso omiso de las enseñanzas de Cristo, estas personas sirven a otro maestro. Dios no odia a los gays y las lesbianas. Todos son hijos del Señor. Gente odiosa usa la Biblia para difundir sus deseos, mientras que las buenas personas usan la Biblia para difundir la palabra de Jesús. Aquellos que usan la Biblia para predicar el odio revelan a sí mismos y empujan a la gente fuera de Cristo. Dios ama a los gays y las lesbianas
Él no es diferente a cualquier otra de sus criaturas. Les insto a leer el Nuevo Testamento de la Biblia y conocer por sí mismo. Y oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La teología también ha dado apertura a este tipo de ideologías. Ahora hay teología gay. Hay libros como el de Thomas de Hanks, de Editorial CLIE, Evangelio Subversivo, Buenas Nuevas para Pobres, Marginados y Oprimidos, comentario exegético social del Nuevo Testamento. Y es un comentario con esta tendencia. ¿Qué hacemos con todo esto, hermanos? ¿Cuál debe ser la actitud del cristianismo ante esta ola que parece imparable? En la porción que leyó Willy hace unos momentos, Romanos 1, 18 al 32. ¿De dónde parte todo esto, hermanos? Esto no es nuevo. La perversión en el corazón del hombre no es nuevo. Sin embargo, la manera en que se expresa el pecado va cambiando. Pero esto no es nuevo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción como iglesia? ¿Con qué ojos miramos a esta sociedad que se está destruyendo? ¿Con qué ojos miramos a estas personas? Probablemente la mayoría de ellos tienen un concepto equivocado del cristianismo, porque los creyentes no hemos verdaderamente sabido modelar la vida cristiana. Romanos 1, 18 al 32 nos da el origen de todo esto que estamos viviendo. Yo quiero hablar de tres conceptos, ¿verdad?, que ya fueron leídos y que ahora se los quiero resumir en tres conceptos. Número 1, basado en Romanos 1, 18 al 32, todo esto tiene su raíz en un rechazo al Dios creador y el diseño biológico original. Probablemente no lo vean así. De hecho, es tanta la sed de Dios que estas personas tienen, que han tenido que sacar una Biblia que se ajuste a esa necesidad. Es tanta la sed de Dios que en países como en Estados Unidos están pidiendo que los pastores celebren bodas para ellos. Es tanta su necesidad, aunque no lo vean de esa manera, que ellos han sacado también teología, porque no pueden separar esa necesidad que Dios puso en el corazón del hombre. Sin embargo, en medio de buscar ayuda y en medio de buscar identidad, ellos terminaron rechazando al Dios creador, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el resultado de esto, de ese rechazo a Dios y ese rechazo a su diseño original, la no aceptación de cómo fuimos creados, termina en segundo lugar en un cambio en su concepción de la naturaleza divina. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, hubo un cambio en su concepción de la naturaleza divina. Sabiendo quién es Dios, conociendo su justicia, su santidad, su amor, su paciencia, dice el apóstol Pablo, lo que terminaron haciendo es cambiando esa concepción de la naturaleza divina y se inventaron dioses a los que ellos pueden manipular.
dioses que concuerdan con su forma de pensar. Porque es más fácil adorar lo que el apóstol Pablo dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto terminó de la siguiente manera. En tercer lugar, dejados a merced de pasiones desordenadas, distorsión mental, espiritual y social, dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La idea es que Dios los soltó para que se hundieran más y más en sus razonamientos y que su corazón finalmente fuese entenebrecido. Como resultado de eso, hubo una distorsión en estas áreas: mental, espiritual, social, física, moral. Hermanos, cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra, nuestro corazón debe ser llevado a la gracia del Señor, a la misericordia. A veces tenemos concepciones equivocadas de todo esto que estamos viviendo. Sí es verdad. Esto está llegando como una ola impresionante y va a entrar a nuestros hogares, si es que no ha entrado. Va a entrar a las iglesias, si es que no ha entrado. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo miramos a estas personas? Tenemos que verles tal cual dice la Escritura. Son personas que necesitan la gracia y la compasión del Señor. Esa misma gracia que nos alcanzó a usted y a mí es la misma gracia que ellos necesitan. Pero ellos necesitan escucharla de creyentes que amamos a Dios y que queremos decirles que Dios tiene el poder de restaurar, que Dios tiene el poder de limpiar y Él está presto a perdonar, que a pesar de que nuestro pecado nos ha llevado a un rechazo a Dios, nos ha llevado a un menosprecio de la manera en que Él nos formó, y que todo eso ha terminado en un cambio de nuestra concepción de Dios. Por eso es que cada quien se hace un Dios a su manera, un Dios que le pido y responde, un Dios que puedo comprar con buenas obras, un Dios que yo puedo manipular. Hermanos, el ser humano ha caído en esto, y como resultado de eso hemos sido dejados, el ser humano ha sido dejado a merced de sus pasiones, y una de esas pasiones es todo esto que estamos viendo. Pero la realidad es que Santiago dice de dónde vienen las guerras, los pleitos, y le está hablando a la iglesia, hermanos, y dice: ¿no es de vuestras pasiones que combaten en el alma? Por lo tanto, los seres humanos luchamos, y en medio de nuestra lucha necesitamos gracia y misericordia. ¿Qué hacemos con esto? Tercer y último lugar, una nueva identidad redimida. ¿Cómo yo puedo apreciar la forma, la biología en que Dios me hizo? ¿Cómo yo puedo volver a ese punto donde Dios me quiere y recibir de Él bendiciones, gracia y misericordia? ¿Cómo yo puedo ver esta vida a la luz de su palabra? Mario Celi Quintero, en su libro titulado Teología Gay y Preferencia Homosexual, dice lo siguiente: la redención que Cristo trajo al mundo puede y tiene el suficiente poder para restaurar la verdadera sexualidad que Dios estableció al comienzo. Probablemente, y solo estoy pensando en un solo tal vez, alguien pudiera estar escuchando este mensaje y estar luchando con esta identidad. Probablemente ha caído
en esta idea de que está atrapado en un cuerpo equivocado, que sus deseos son diferentes a su naturaleza y que ha sido bañado por todas estas ideologías. Pero probablemente está ahí cansado, porque ni siquiera tiene una identidad, porque ni siquiera hay paz en el corazón. Hay una aparente felicidad de libertad de expresión, soy libre, pero que cuando está en la intimidad de su hogar, en realidad batalla por saber realmente quién es. Quizá está enojado con Dios, porque piensa que Dios se equivocó en el diseño. Puso un cuerpo, pero puso a otra persona dentro de ese cuerpo. Probablemente está enojado con papá, con mamá, no sé. Probablemente estás enojado con la iglesia. Pero este día yo quiero concluir trayéndote palabras de esperanza. ¿Qué hacer? Bueno, el Señor Jesucristo habló de la necesidad de un nuevo nacimiento. En una conversación con un hombre tan piadoso, esto fue lo que le dijo. Juan 3 al 5. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, en un texto tan conocido, dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Los dos textos tienen que ver con abandonar una identidad que tiene que ver con una naturaleza caída, donde todos somos partícipes del mismo pecado, pero que se manifiesta de diferente forma. Algunos luchando con su identidad sexual, otros luchando con un vicio, otros luchando con el chisme y con la ira y con otras cosas que el apóstol Pablo menciona en Efesios. De esa naturaleza Dios quiere darnos una nueva identidad, renovarnos, transformarnos, pero es necesario un nuevo nacimiento que se traduce en una nueva identidad. ¿Y qué significa esto? Ese nuevo nacimiento incluye una renovación intelectual. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3:20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En otra de las porciones tan conocidas del apóstol Pablo, de Romanos 12, y en sus cartas, él habla una y otra vez de que debemos renovarnos, vestidos del nuevo hombre, que debemos despojarnos de esta naturaleza. Y dentro de ese despojarse incluye esos conceptos que uno tiene antes de venir a Cristo. Conceptos como Dios se equivocó, me puso en el cuerpo equivocado. Conceptos como Dios ha muerto. Conceptos como no necesitamos a Dios, tenemos a la ciencia. Conceptos con los cuales hemos crecido. El apóstol Pablo dice que cada vez que venimos a Cristo, que cuando el ser humano llega a los pies de Cristo, en realidad experimenta un nuevo nacimiento, una nueva identidad que incluye precisamente renovación intelectual. Es desaprender y aprender. Pero este nuevo nacimiento incluye una renovación emocional y volitiva. Por tanto, dice Colosenses 3:5 al 7, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. El apóstol Pablo nos está diciendo, miren, abandonen sus pecados, abandónenlos, renuévense, vístanse de la justicia de Cristo, cambien su manera de pensar,
Cambien su manera de vivir. No se dejen guiar por sus emociones, porque nuestras emociones, hermanos, nos hacen pasar malas jugadas. Hoy amanecemos con emociones diferentes, mañana otros se alteran porque ya salió el sol, porque no salió el sol. Así que dejarnos guiar por nuestras emociones en esta vida es terrible, es peligroso. Por eso es que necesitamos poner también nuestras emociones, nuestros sentimientos a los pies de Cristo para que Él nos ayude a vivir una vida digna de Él. El mismo apóstol Pablo en Efesios 4, 22 al 24 dijo: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Mire, Pablo está diciendo que en el corazón del hombre hay deseos engañosos. Pero pastor, es que de verdad yo me siento así. Sí, pero el hecho de que usted se sienta así no significa que esa es la verdad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual también Dios los entregó, los soltó a la inmundicia de sus concupiscencias, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? Que en este momento hay una identidad distorsionada, que hay un sentimiento distorsionado, que hay emociones, que hay deseos engañosos. Por eso es que Pablo dice, necesitan ser renovados. Si tú quieres ir a la vanguardia, necesitas desprenderte de estas ideologías. Esto va a terminar. En unos años van a venir otras tendencias. En otros años estaremos viendo las consecuencias de todo esto. Seguramente veremos el aumento de suicidios. Veremos cada vez más niños abandonados. Veremos el crecimiento de toda esta perversión, como el apóstol Pablo lo dice, por causa de esos deseos engañosos que hoy te tienen atrapado y que te hacen pensar que esa es la verdad. La Biblia dice, porque han sido cautivados por la mentira y dejaron la verdad. Pero en la palabra del Señor nosotros encontramos palabras de esperanza. El Señor Jesucristo resumió su ministerio. Yo no vine a buscar a los sanos. Yo vine por los enfermos. Yo no vine por los que se consideran justos, vine por los pecadores. Y ahí estamos, usted y yo, en ese grupo al cual Él dijo, yo vine a buscarles. Quisiera entonces que consideraras estas palabras, que te dieras la oportunidad de una conversación. Durante estos días de preparación, he leído varios artículos en defensa de la ideología de género, he escuchado audios, he visto conferencias, he visto varios argumentos a favor de esta ideología. Así que yo te animo que te tomes un tiempo esta semana. Toma el teléfono que aparecerá, márcanos, que aparecerá en unos minutos. Platiquemos, revisemos. A mí me encantaría escucharte, me encantaría conocerte, me encantaría saber de tus luchas. Y me encantaría presentarte a Jesús como el autor de la vida, aquel que puede darte verdadera libertad más allá del que te ofrecen estas tendencias.
Quiero pedirte que ahí donde tú estás, hables con el Señor. Probablemente creas en Dios, pero tu concepción de Dios es diferente. Yo te aseguro que ahí donde tú estás, Él puede escucharte. Y Él quiere escucharte. Habla con Él. Yo quiero invitarte que en tus palabras te acerques a Él. Clames por gracia inmerecida y misericordia generosa para ti. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, queremos modelar la vida cristiana con gracia y misericordia, pero también queremos modelar la vida cristiana con verdad, sin menospreciar tu palabra, sin rebajar el evangelio. También queremos ser acompañados de consolación, de empatía. Queremos predicar a Cristo y a este crucificado. Queremos predicar a Cristo, el hombre que se detuvo a preguntar en más de una ocasión, ¿qué quieres que haga por ti? Queremos vivir esa vida cristiana de la misma manera cuando Él se detuvo para atender a personas que la multitud no quería que le recibieran. Queremos actuar, Señor, de la misma manera, con gracia y compasión, pero con verdad, como cuando frente a aquella mujer le dijo, vete y no peques más. Señor, mueve nuestro corazón a la misericordia, a la compasión, a la verdad, a la justicia. Ayúdanos, Señor, a proclamar el evangelio tal cual viene en tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a esos jóvenes que tienen amistades, que están sumergidos en estas ideologías. Dales gracia, dales amor, pero también amor por la verdad. Que puedan ellos con su testimonio precisamente dar testimonio de la verdad. Padre, quizá algún joven, alguna señorita, algún varón, alguna hermana, alguna mujer está luchando con algunas cosas. Yo te ruego, Señor, que tu palabra termine la obra en sus corazones. Y Padre, ayúdanos, guíanos a darte la gloria solo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La doxología de este día, hermanos, para concluir, son las últimas palabras, ¿verdad? Con que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para la carta de los Romanos, y dice así: al único y sabio Dios sea gloria para siempre mediante Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que les guarde durante esta semana y estén atentos, por favor, a la información para nuestro regreso a presencial.